Los saluda a la distancia su profesor José Gallegos Favela, que les imparte la asignatura de Historia. El presente video tiene el objetivo de repasar y de explicar algunos conceptos que vienen en el siguiente aprendizaje esperado, el cual dice: identifica los conceptos de burguesía, liberalismo, revolución, industrialización e imperialismo. Muy bien, comencemos. Burguesía. El término burguesía deriva del francés bourgeoisie, para referirse a las personas que vivían en ciudades en las que tenían ciertos privilegios laborales, como ser comerciantes o artesanos. ¿Quiénes eran los burgueses? Era un grupo social que surge en los burgos o ciudades medievales. Este grupo lo conformaban las personas que no obedecían a un señor feudal. La idea de burguesía nació para denominar a la clase social que no era privilegiada. Para el siglo XVIII, el grupo evolucionó. Estos burgueses evolucionaron y ya lo constituían comerciantes, profesionales, médicos, artistas, científicos y otros. La burguesía fue clave para la caída del antiguo régimen y la instauración del capitalismo. A pesar de su importancia dentro de la sociedad europea, no tenían influencia política, solo tenían cargos municipales, ya que el poder seguía en manos de la aristocracia y de los reyes. ¿Cómo eran los burgueses? Entre los valores que históricamente define la burguesía se encuentra el derecho a la propiedad privada, la división de los poderes estatales y el fomento de las posibilidades de ascenso social. La burguesía impuso un nuevo estilo de vida. Los burgueses pensaban que la movilidad en la escala social debía producirse gracias a los méritos de los individuos, no por sus apellidos o los títulos de sus familias. Es decir, que los burgueses pensaban o creían justo de que por los méritos de una persona, a lo mejor político, a lo mejor de las empresas, pues bueno, fueran ascendiendo y tuvieran cargos importantes. Pero en ese entonces, pues el rey era quien designaba y principalmente designaba a su familia, no tenía solo a su círculo cercano. Varias revoluciones políticas y sociales fueron protagonizadas por la burguesía. La más famosa fue la Revolución Francesa. La sociedad que querían construir era fundamentalmente patriarcal, donde el rol de la mujer queda sujeto a los roles que el poder masculino le asigne, es decir, que todavía no se le daba ese puesto de igualdad a la mujer. En la burguesía también pudiera decirse que había como niveles, llamadas categorías. La alta burguesía era quien tenía esa mayor pudencia, en el hecho de que tenía mayor adquisición monetaria, tenía más dinero, pues, por ejemplo, los empresarios, banqueros, dueños de industrias y comerciantes. La burguesía media, funcionarios públicos que no ganaban mucho y profesionales universitarios que sí tenían su taller, sí producían como microempresas y tenían cierta adquisición monetaria. Y la burguesía baja, muy pequeños comerciantes, artistas, digamos que eran las personas que salían a vivir al día. Bien, otro concepto que tenemos que identificar a partir de nuestro aprendizaje esperado es el liberalismo. ¿Pero qué es el liberalismo? Es un conjunto de ideas y principios definidos por diferentes intelectuales, filósofos, políticos, economistas. A partir del siglo XVII en Inglaterra fue donde comenzó y empezaron a difundirse
con muy rápido movimiento en todo el mundo. Estas ideas y principios comenzaron a ser comunicados en todo el mundo y tuvieron una gran influencia para los siguientes movimientos. El liberalismo surgió de la lucha contra el absolutismo monárquico, contra el rey, inspirado en parte de la organización de un Estado de derecho con poderes limitados y sometidos a una constitución, lo que permitió el surgimiento de las democracias liberales durante el siglo XVIII, todavía vigentes hoy. En muchas naciones actuales, especialmente en las occidentales, vamos a ver si aplicaría en nuestro país algo de esto. ¿Qué es la esencia o la idea principal del liberalismo? Identifica si aplicaría en nuestro país. El poder emana del pueblo hacia las autoridades. División de los poderes del Estado en instituciones autónomas. Todos los sujetos son ciudadanos iguales ante la ley. Las autoridades son elegidas cada cierto tiempo a través de elección popular. Entonces, si identificaste esta parte, desde el siglo XVIII se tenía esta visión y pues bueno, creo que casi la mayoría de esas ideas o de esa filosofía sigue aplicándose gran parte en nuestro país. Bien, otro término, otro concepto que tenemos que identificar es revolución. ¿Sí? ¿Qué es una revolución? Una revolución es un cambio profundo en periodo de tiempo de la historia. A veces se trata de cambios producidos en periodos largos de tiempo y otras veces se trata de periodos cortos. Los cambios se dan en varios ámbitos, como el económico, lo social o lo político, inclusive hasta lo espiritual. Las revoluciones que surgieron en el siglo XVII hasta mediados del siglo XIX eran de la revolución. Este es como un término usado en historiografía para designar el periodo que abre la edad contemporánea, periodo en el cual tuvo lugar un buen número de significativos movimientos revolucionarios, agrupados en ciclos revolucionarios que con sucesivos avances y retrocesos reaccionarios acabaron por disolver la formación económico-social del antiguo régimen, contemplar la prolongada transición del feudalismo al capitalismo, sustituyendo las desigualdades propias de la sociedad estamental por las que la sociedad de clases y eliminando o limitando el poder de la monarquía absoluta, instaurando diversas formas del Estado liberal. Entonces, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, en todo el mundo, a partir de las ideas que hubo de los burgueses, de toda esta parte que hemos estado viendo, surgen ideas diciendo, pues creo que no se nos hace justo como sociedad que una sola persona nos dirija, y empezaron a haber movimientos revolucionarios. Cabe decir que algunos fueron mediante la violencia, mediante guerra, otros simplemente fueron de acciones, ¿sí? Entonces, dentro de las revoluciones más populares e importantes fue la Revolución Francesa, la Industrial y la Revolución Mexicana. Cabe aclarar que la Revolución Mexicana fue de las últimas en todo el mundo en este ciclo de revoluciones. Bien, otro concepto, otro término que también tenemos que identificar es el de industrialización, que viene muy referente a la revolución industrial. La industrialización consiste en la producción de bienes y servicios a gran escala, mediante la utilización de máquinas accionadas por nuevas fuentes de energía. Se conoce como industrialización al proceso por el que un Estado o comunidad social pasa de una economía basada en la agricultura a otra fundamentada en el desarrollo industrial y en el que éste representa.
En términos económicos, el sostén fundamental del Producto Interno Bruto. Y en términos de ocupación, ofrece trabajo a la mayoría de la población. Supone además una economía de libre cambio. Otro concepto que tenemos que identificar es el de imperialismo. El término imperialismo hace referencia a la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un Estado sobre otro u otros, mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política. Durante el último tercio del siglo XIX, las potencias europeas y algunas extraeuropeas, como Estados Unidos y Japón, desarrollaron una política de expansión colonial acelerada, que ya venía gestándose desde comienzos de siglo. Esta nueva fase del colonialismo, que recibe la denominación de imperialismo, tendía a la formación de grandes imperios y constituyó una constante fuente de conflictos que desembocaron en la Primera Guerra Mundial. Entonces el imperialismo se trataba de que una nación quisiera expandirse como territorio, quisiera expandirse para tener mayor materia prima, para tener mayores recursos, ¿sí? Entonces se trataba de eso el imperialismo, de que yo mediante mi fuerza militar, pues bueno, incremente mi territorio. El imperialismo tiene fuertes connotaciones nacionalistas. Los estados que lo practicaron pretendían la conquista sistemática de la mayor cantidad posible de territorios, con el objetivo de alcanzar el rango de potencias mundiales. Buscaban tanto la transformación cultural de las zonas como su control político, económico y militar. Este proceso adquirió nitidez en el último tercio del siglo XIX. Bueno, esperemos que con este video puedas tomar nota, puedes regresarlo, puedes volverlo a observar, pero principalmente para que puedas identificar esos términos que nos los generaron aquí: burguesía, liberalismo, revolución, industrialización e imperialismo. Muchas gracias, por el momento eso es todo, cuídense mucho y recuerden entregar sus trabajos y tareas en tiempo y forma. Hasta luego.